Bueno, ahí está grabando. Bien, Así pregunta que, uno, porque recién estábamos algunos con un link y otros con otro. ¿Todas las clases sí, vamos a tener el mismo link o nos sí. van a ir pasando a medida que vayan siendo necesarios? No, 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 van a ser todas con el mismo link. Fue un problema mío que no vi el link y creé un Zoom aparte y bueno, ahí vino la confusión. O sea que Eh, entraríamos todas las clases de los miércoles con el Zoom de ahora. exactamente. Y las Bien, clases de los viernes con el Zoom correspondiente. bien. Tengo una pregunta. Yo estoy cursando la comisión uno por el tema del horario, pero en realidad figuro en la lista de la 3. ¿No hay problema que yo los viernes entre a la comisión uno en vez de a la 3? No, no, No pasa no, nada. no hay problema, no hay Me problema. excedí porque eran dos preguntas y te voy para la tercera. Y otra, en el cronograma figura el examen para el 13 de diciembre, pero el 13 cae domingo. ¿Qué fecha es efectivamente la que ponen? ¿El 14 o el 16? Que es más o menos lo que se estaba hablando. Eh, y eso lo va, no, no sabía ese inconveniente, pero se lo voy a comentar a la doctora Canti. Disculpe, Eh, ya sí, cambiaron el cronograma. ya lo. Ahora es el 16. Listo. Gracias, Ah, Juan. Eh, perfecto. Bien. listo, entonces el 16. 16. Gracias. Exacto. Bueno, bueno, como les decía, por ahí algunos se conectaron después. La idea de estas clases plenarias, como también la de los viernes, no es exponer por parte del docente en profundidad el tema, sino que ustedes puedan preguntar y sacarse las dudas en base al material que ya tienen subido al campus, eh, o sea, tanto el material teórico como los videos en donde se desarrolla cada uno de los temas, ¿sí? Sé Entonces, que sí, discúlpame. Entonces las clases van a ser para nosotros guiarnos, te pregunto, porque si no sí, nos sí. complicamos y no sabemos si tenemos la clase o es una clase de repaso y los temas de clase nosotros los vamos a ver en el campus publicados, es decir, los Zoom que Claro, ustedes suben con respecto a cada bolilla, es la clase de esa bolilla. en realidad son, además del material teórico que ya está subido, hay un video que cada docente, o sea, entre todos los docentes de Cambiario fuimos subiendo, ¿sí? Donde se desarrolla cada tema y cada bolilla del programa en profundidad. Bárbaro. Eh, Entre el material teórico y los videos se supone que debería quedar bien cubierto cada uno de los temas. Está Las bien. clases plenarias, como así también las clases de comisión, son básicamente para que ustedes, luego de mirar los videos y de leer el material correspondiente a cada bolilla, puedan sacarse las dudas que tengan sobre cada uno de los temas, ¿sí? Sin Bárbaro. juicio de que si algún tema por ahí no se entendió bien, lo reforcemos nosotros en la clase, ¿no? Pero la Bárbaro. O idea sea es que nos no. tenemos que guiar por las clases que ustedes van subiendo en los videos. Y Claro, nosotros evacuamos las dudas en las plenarias de miércoles y viernes, quedaría así. claro. Sí, la idea es no agobiarlos con la exposición de un tema cuando ustedes ya tienen el material Claro. teórico y además tienen el A video ver si sé explicativo. cuál es la flyer. Oh, por Dios, así que sos vos que nada la cara de loca que tiene. Esta. La que se quejó del coso, Sí. de la nota. Eh, Por favor, apaguen los guarda micrófonos. con los audios porque se escucha todo y queda grabado. Eh, Apaguen los bueno, micrófonos. bueno. Eh, Así que bueno, la idea, como les decía, hoy es terminar con clasificación de títulos valores, ¿sí? Tuvieron con el doctor Massitelli el miércoles pasado, y creo que me dijo que llegó hasta, dio el punto 1 y 2 de la bolilla 2, y me dijo que le quedó dar, corríjame si me equivoco, clasificación de los títulos de crédito de acuerdo a su ley de circulación y bueno, quedaría legitimación y documentos de legitimación impropios. Más que nada, en lo posible, por ahí las dudas serían de esos temas. Bueno,
Supongo que todavía recién están arrancando a leer cambiario, pero bueno, pregunten de ese tema o de algún otro tema que por ahí hayan ya visto el video y leído material, no hay ningún problema. ¿Alguien tiene alguna duda particular? Sin miedo, chicos, no es un examen esto, así que... Yo la verdad que los temas no los leí, por eso. Es decir, no, el tema no lo tengo leído, así que bueno, por ahora no tengo la duda, sinceramente. Bueno, a ver alguien que rompa el hielo, por lo menos para arrancar con algo de la temática. Yo recién arranqué Sí. hoy a mirar el video de Canti porque la verdad que me dediqué a quiebras, no me dediqué a cambiar y a combinarla. Se podría hacer como un breve repaso de los caracteres, porque Canti en el video hace una separación entre los caracteres generales y los caracteres particulares de los títulos valores, y que era algo que teníamos que tener bien claro, la diferencia, porque según anoté, dice el título de crédito, todos los papeles de comercio son títulos valores, pero no todos los títulos valores son papeles de comercio, si bien comparten algunos caracteres en algún punto. Bien, los títulos valores, que es la denominación que adopta el Código Civil y Comercial, que fue sancionado la reforma en agosto de 2015, que también se conocen como títulos circulatorios o títulos de crédito, es el género, ¿sí? Es el género. De hecho, la materia es títulos valores o títulos de crédito. Y dentro de ese género está la especie, que son los papeles de comercio. Papeles de comercio, que es básicamente en lo que nosotros nos vamos a enfocar en el desarrollo de la materia, que básicamente son la letra de cambio, el pagaré, el cheque y la factura conformada, ¿sí? Dentro del género de los títulos valores, ¿sí? O sea, todos son títulos valores, aún la letra de cambio, el pagaré, el cheque y la factura conformada son títulos valores, pero hay otros títulos valores, ¿sí? Hay otros títulos valores que, de acuerdo a lo que ustedes seguramente vieron el miércoles pasado con el doctor Masitelli, eh, tienen distintas clasificaciones, ¿bien? De acuerdo a la prestación que incorpora, de acuerdo a la forma de circulación, de acuerdo a si fueron librados en el país o en el extranjero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y títulos valores hay muchos como género, dentro del género. La carta de porte, las acciones de una sociedad, eh, como les decía, pagaré, la letra de cambio, el cheque, el certificado de transporte, depósito a plazo fijo, etc. Dentro del género, ¿sí?, de títulos valores, tenemos ciertos requisitos generales que los definen como tal, que como seguramente la doctora Canti ya les ha dicho o han visto en el video, ¿cuáles son? La necesariedad, la literalidad y la autonomía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que un título valor es necesario? Que yo debo poseer el documento, ¿sí?, para ejercer el derecho, para transmitirlo y para extinguirlo, ¿sí? Estos caracteres generales surgen básicamente de la definición de un autor italiano que es Cesare Vivante, quien define a los títulos de crédito, hoy denominados títulos valores, como el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en el incorporado, ¿sí? Como les decía, de esta definición se desprenden sus tres caracteres generales: la necesariedad, que recién les comentaba, la literalidad y la autonomía. La literalidad hace referencia a que el alcance, la extensión y la modalidad del ejercicio de ese derecho de crédito, ¿sí?, instrumentado en el título, se va a ceñir a los términos literales del título.
Es decir, que el derecho se va a ejercer en la medida, con la extensión y las modalidades que surgen del tenor literal del documento, ¿sí? Por eso es literal. Y a la vez es autónomo porque no se pueden oponer al portador legítimo excepciones o defensas personales que el deudor tenga con personas que tuvieron anteriormente ese título o valor en su poder, ¿sí? Es como si el derecho de crédito incorporado en el documento naciera ex novo, es decir, originariamente en cabeza del portador, ¿sí? Como si ese portador nunca se hubiera vinculado con otras personas que tuvieron el título durante la circulación. Más que nada, como para que se vayan entrando en tema, ustedes tengan en cuenta que lo que regula el derecho cambiario o lo que protege, los valores que protege el derecho cambiario, es la rápida, certera y segura circulación del crédito, ¿sí? Es decir, que todos estos caracteres que vamos a ver, principios y disposiciones legales, en última instancia, a lo que apuntan es a que el crédito circule de forma rápida, certera y segura, de manera tal que aquella persona que adquiera ese derecho de crédito incorporado en el título pueda cobrarlo en forma rápida, segura y certera, es decir, que no se vea expuesto a sorpresas o excepciones que el deudor pudiera tener con personas que tuvieron anteriormente el título en su poder. Piensen en este sentido que el título valor está destinado a circular, es decir, no piensen en una relación estanca entre quien lo crea y quien lo adquiere como beneficiario, ¿sí? Sino que ese derecho de crédito, en principio, puede circular y lo va a hacer hasta el momento del vencimiento, con lo cual puede suceder que al momento del vencimiento intervengan más de dos personas, ¿sí? Por eso vamos a ver que, además de un creador y un tomador o beneficiario del título, vamos a tener endosantes, avalistas, ¿sí? Es decir, que lo que busca el derecho cambiario, como les decía, es que ese crédito circule en forma rápida, de forma cierta y segura, ¿bien? Y que en definitiva, quien al momento del vencimiento lo tenga en su poder, lo pueda cobrar sin verse expuesto a defensas o excepciones que el deudor requerido de pago pudiera tener en el curso de la circulación del crédito con otros tenedores anteriores, ¿sí? Entonces, básicamente, los caracteres generales de los títulos valores contenidos en la definición de Vivante están inspirados en esos principios o valores jurídicos, que es la rapidez, la seguridad y la certeza en la circulación del crédito. A ver, Flavia, orientame un poco, más o menos, ¿a eso apuntaba tu pregunta? Sí, era eso que no me quedaba muy claro, no sé si me perdí una parte del video o por ahí, porque como mezclaba la explicación con algunos ejemplos, me había perdido en qué consistía específicamente cada carácter. Si querés amplío un poco más, no hay problema. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, Tomás, buenas tardes. ¿Qué tal? Hace mucho que arrancaron porque yo estoy hace como media hora que entré en otro link y estamos todos iguales. No, de hecho, sí, arrancamos hace 15 minutos, pero de hecho la primera pregunta la hizo Flavia, así que es como si recién arrancáramos. Así que Igual quédate la están tranquilo. grabando del principio de la clase y la van a subir. Sí, se está grabando. No se Listo, preocupen. muchas gracias, disculpe la molestia. No, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Lo molesto, ¿qué tal? El link va variando porque a todos nos pasó lo mismo. Evidentemente estábamos con un link viejo, todos en espera hace Sí, media hora. les pido disculpas, fue culpa mía que creé otro Zoom y me olvidé que Perfecto. ya estaba creado el link, el Zoom recurrente. Así que de ahora en más se van a conectar con ese link, ¿sí?
Perfecto, Eh, gracias. el error fue mío, les pido disculpas. Nada, y bueno, les repito para los que se fueron conectando recién que la idea hoy es verla. Chicos, silencien los audios, por favor. La idea hoy es ver en lo posible la bolilla 2, ¿sí? Que ustedes hagan preguntas de la bolilla 2, sin perjuicio de lo cual, cualquier duda que tengan de otras bolillas que por ahí ya se fueron desarrollando, puedan preguntar. ¿Los viernes también tenemos clases? Sí, sí, en comisión. Esta sería plenaria. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta particular? Una pregunta, ¿la clase de Sí. comisión van a dar temas o va a ser también para evacuar dudas? No, como les decía, en realidad la idea es no agobiarlos con la exposición de un tema, ¿sí? Durante 1 hora y media, 2 horas, sino que se optó por dar cada uno de los temas en videos específicos que se van a ir subiendo al campus, y eso con el material teórico que ya está subido, les permitiría a ustedes tener un concepto acabado del tema que se desarrolla en cada bolilla. Y las clases de comisión, como las plenarias, serían para que ustedes evacúen las dudas que tienen luego de haber visto el video y leído el material correspondiente, ¿sí? O sea, la idea no es Listo. que por ahí Yo nosotros los No, yo decía agobiemos. porque así nos organizamos todos y vamos anotando las dudas a medida que vamos estudiando, entonces ya venimos más preparados a la clase y vamos, Claro. que la idea, porque nosotros me parece que la mayoría pensó que iban a dar un tema puntual. Entonces, a veces eso trae esto de que no nos anotamos las dudas ni nada, y entonces está bueno ahora ya saberlo, que por ejemplo para el viernes empezar a anotarnos todas las dudas que tengamos. Está bien, está bien. Sí, esto, bueno, como saben, es un año complicado y particular y Sí, difícil bastante tanto para raro. ustedes como para nosotros, así que bueno, Sí. lógicamente errores y cosas para mejorar hay muchos. Claro, lo que pasa es que como recién terminamos de dar quiebras, Sí, el recuperatorio es la semana que viene para algunos, entonces recién empezamos a meternos, la verdad, de lleno con la materia, es la realidad. Entonces tampoco bien, tenemos temas bien. leídos como para venir a preguntar demasiado, más que la bolilla 1 o algo así, al menos en mi caso. No, se Entonces entiende, yo bien. así me organizo de ir mirando las clases y ya sé que los miércoles y los viernes tenemos esta posibilidad de poder sacarnos todas las dudas. Y no que van a dar un tema específico, eso es lo que quería saber. Porque de hecho yo pienso también que desarrollar por ahí un tema específico, si por ahí no se leyó el material en forma previa o no se vio el video, no es No, muy no sirve. diferente. No es muy No, diferente. es Eh, preferible así, manejarnos, mirándonos nosotros y tener después los 2 días en la semana para poder preguntar. claro, porque yo puedo estar 1 hora y media hablando y van a salir con la cabeza, o sea, después de escucharme Tal 1 hora y cual. media y Sí, la sí, en idea por verdad. ahí es que ustedes con sus tiempos miren el video en el momento que lo consideren mejor, las Sí, veces que sea sí, necesario, y lean el material de sí. acuerdo a sus tiempos y vayan con las dudas, ¿no? Buenísimo. Yo quiero Eh, hacerte una pregunta, porque hay sí. un link justamente en facturación de la FIP que subió Canti, Ujú. que es de factura, y existe la ley 27.440, en el link, es decir, tiene 200 y pico de artículos la ley, ¿no? Pero lo que ella hace hincapié sería en qué artículos de esa ley, para saber. Factura electrónica, me parece, ¿no? Si no me Sí. equivoco. Y la verdad eso no te lo puedo contestar bien, Silvia, porque es un tema que se incorporó, si no me equivoco, recién en esta cursada, y de hecho lo da particularmente ella. Así que no Ah, sabría decirte a qué apunta o qué es lo más importante, ¿sí? Eh, claro. eh, por ahí creo que ustedes tendrían el miércoles que viene con ella. Pero ¿qué sería la clase como así como tenemos con vos? Una plenaria, donde Claro, ella va a dar clase, va a dar temas.
a partir de la semana que viene, ustedes tendrían plenarias con Canti los miércoles y en comisión los viernes con cada uno de los docentes. Así que ustedes ya en principio la tendrían a ella los miércoles, ¿sí? Y ahí ella va a dar temas, o va a dar esto, como das vos así, de No, duda. son de esta modalidad, ¿sí? Yo sé Ah, que por bárbaro. ahí el Cristian me dijo el miércoles pasado que por ahí arrancó preguntando con dudas y bueno, como vio que no había dudas, empezó a hablar, pero bueno, Claro, está eh, bien. no es Está bien, en entonces le principio preguntaremos a ella. sí, sí. Bárbaro. Gracias, Mariano. No, por favor. Eh, Flavia, ¿te quedó más o menos claro lo de los requisitos? O Sí, ampliamos sí, un poco más, si si querés. querés ampliar, buenísimo, pero me quedó claro, sí. Sí, pregunte, aunque sea la duda más pequeña, pues también por ahí me da pie a mí para desarrollar un poco otras cosas. Lo que sucede es que la mayoría rendimos quiebras y en mi Sí, caso tampoco leí nada, así que no está tengo bien, idea de qué no hay preguntar, problema. perdón. No, por favor. Bueno, les voy a hablar algunas cositas puntuales por ahí del tema que se tenía que dar hoy, ¿sí? Eh, ¿Quiénes estuvieron con Cristian el miércoles pasado? ¿Alguno? Oh, Bien, ¿llegó a dar clasificación de los títulos de crédito de acuerdo a la ley de circulación? abstractos y lo caracterizó. Bien. Bueno, dentro de las varias clasificaciones que... Ah, perdón, ahí una compañía suya me pregunta si esta es la primera plenaria. No, la primera plenaria fue el miércoles pasado con Cristian. No, la anterior dio ya una Silvina y otras... Esta sería la cuarta, si no me equivoco. ¿Sí? Así que bueno, Laura, esta sería la cuarta. Estamos Eh, muy perdidos porque estábamos Disculpe, todos profesor. rindiendo. sí, los entiendo, los Disculpe, entiendo. profesor. ¿Por dónde van a publicar los links? Porque yo estuve esperando un montón de tiempo en el link que habían publicado en el campus. Este me lo Están, pasaron de casualidad. están publicados en el campus ya, están todos publicados en el campus. Son Zoom recurrentes, o sea que con dos links van a poder acceder a todas las clases. Ah, está bien, porque yo había entrado al que usted envió el otro día. No, ese ya me equivoqué yo, fue error mío. Ah, bueno. Eh, Está bien. Así Gracias. que no, quédense tranquilos. Bueno, y después tienen, los miércoles tienen una tutoría que por ahí, bueno, si alguno llega a tener, también está publicado el link, si alguno llega a tener dudas particulares, no hay problema que asistan, no hay ningún problema. ¿Podemos Eh, escribir también al email en el campus, mandarte mensaje en el email si tenemos dudas? Si ponerle que cuando estamos leyendo o algo, porque así nos manejábamos con quiebras, le mandábamos a veces algunas dudas en los emails que eh, ponen en el campus. sí, no hay problema, es otra vía alternativa. Eh, por ahí prefiero, me gusta más la oralidad, por ahí Listo. prefiero a Está bien, está veces bien. evacuar más que nada porque por ahí, viste, la escritura a veces complica un Sí, sí, poco, se complica. no me molesta igual, pero particularmente en lo que a mí respecta, prefiero por ahí evacuar las dudas de esta manera. Es como que Bárbaro. ahí, o sea, permite explayarse un poco más en la respuesta. Está bien. Pero contestando tu pregunta, sí, no hay problema. Bárbaro, gracias. Eh, bueno, nada, lo que le decía de clasificación, nosotros recién vimos que, de acuerdo a la pregunta de Flavia, el género eran los títulos valores, ¿sí? Y la especie eran los papeles de comercio, que es básicamente en lo que vamos a desarrollar la mayor parte de la materia. Y dentro de ese género se han establecido muchas clasificaciones de los títulos valores. Una de ellas es de acuerdo a la ley de circulación del título, ¿sí? ¿Qué es esto de la ley de circulación? Bueno,
es las prescripciones, o sea, la ley de circulación apunta a las prescripciones o a la forma que tiene cada uno de los títulos de circular en el medio económico, ¿sí? Como así también a la determinación de quién es la persona que en definitiva se encuentra facultada por ley para ejercer los derechos emergentes del título, ¿sí? De acuerdo con esta clasificación, nosotros tenemos que los títulos valores pueden ser a la orden, al portador o nominativos, ¿sí? Bueno, la que ustedes seguramente más conocen dentro de esta clasificación, de acuerdo a la ley de circulación, ¿cuál es? Al portador. Al portador, ¿sí? ¿Qué título conocen al portador? Pagaré. Cheque. El cheque. Cheque. El cheque. No, Tomás, el pagaré es un título esencialmente a la orden. En nuestro sistema jurídico no existe el pagaré al portador, ni la letra de cambio al portador. A diferencia del derecho anglosajón, donde se puede librar un pagaré, una letra de cambio al portador, en nuestro derecho no, ¿sí? Un pagaré o una letra de cambio al portador sería un título inexistente por falta de un requisito esencial, que como ya vamos a ver, uno de los requisitos esenciales de la letra de cambio y el pagaré es la denominación del beneficiario del título, ¿sí? Un título que puede ser librado al portador, como recién dijeron, es el cheque, ¿sí? ¿Y el cheque cómo circula? O sea, dentro de esta clasificación, en cuanto a la ley, la forma de circulación, los títulos al portador, en principio, son aquellos que no están librados o creados o emitidos a favor de una persona determinada, ¿sí? Y el que simplemente los tenga en su poder, es decir, tenga la posesión del mismo, puede ejercer todos los derechos emergentes del título, es decir, presentarlo al cobro, transmitirlo, ¿sí? Y finalmente extinguir el derecho. Es decir, cualquier persona que los tenga en su poder se halla facultada para presentar al cobro ese título, transmitirlo a través de un endorso, etc. ¿Bien? Es lo que se denomina comúnmente como una legitimación de carácter real, ¿sí? A diferencia de la legitimación de carácter nominal. Es decir, dos cosas respecto de esta clasificación. Es cómo circulan, regula la forma de circulación de los títulos, cómo se transmiten, y en definitiva, quién es la persona que se haya legitimada o habilitada para ejercer los derechos del título. En los títulos al portador, como les decía, se transmiten por la mera tradición, por la simple entrega manual, y es portador legítimo aquel que simplemente lo tenga en su poder. Algo que ustedes van a ver recurrentemente en la materia es el concepto de portador legítimo, ¿sí? Portador legítimo es la persona que tiene el título conforme a su ley de circulación, ¿sí? Y la ley de circulación justamente es esto que yo les estaba comentando, ¿sí? No todos los títulos tienen la misma ley de circulación. Bien. Por eso es que existe una clasificación al respecto que los diferencia en títulos al portador, a la orden o nominativos. Lo que les dije yo con respecto a los títulos al portador, después tenemos lo que es los títulos a la orden, que por el contrario son aquellos títulos, valores, que están emitidos, creados o librados a favor de una persona determinada, ¿bien? Es decir, que necesariamente esos títulos deben contener el nombre de una persona física o jurídica.
y que van a circular no ya por la entrega material del título, es decir, por la mera tradición, sino que van a circular por endoso. Que el endoso, como ya vamos a ver, no es más ni menos que la firma del que transmite el título puesta al dorso, ¿sí? Y acompañada de la entrega manual del mismo, ¿sí? El endoso es eso, una firma puesta al dorso del título. Es decir, que en los títulos a la orden, como les decía, y cuyos ejemplos típicos son la letra de cambio, el pagaré e incluso el cheque también es un título que puede ser a la orden, además del portador, están creados a favor de una persona determinada y van a circular, en principio, a través del endoso, ¿sí? Y por último, dentro de esta clasificación tenemos los títulos nominativos. Los títulos nominativos, cuyo ejemplo típico y característico son las acciones, ¿sí? Son las acciones de una sociedad anónima. ¿Qué caracteriza a los títulos nominativos? Que además de estar emitidos a favor de una persona determinada, ¿sí? Y transmitirse en principio por endoso u otra forma de circulación similar, cada una de las transmisiones requiere de la inscripción en los registros del emisor, ¿sí? ¿Por qué yo les digo que los títulos, uno de los títulos nominativos característicos es la acción? Porque la acción, ¿qué tipo de título es? ¿Cómo se transmite la acción? ¿Existen en nuestro derecho acciones al portador? No, no existen más, se prohibieron. No, se prohibieron, ¿sí? Se prohibieron actualmente a través de la ley 22.903, si no recuerdo no más, del año 83, las acciones únicamente pueden emitirse en forma nominativa no endosable, ¿sí? O sea, no existen las acciones al portador y no se pueden endosar, o sea, hay que hacer una transferencia de acciones. No puedo, al menos en nuestro derecho, no se puede crear una acción al portador y transmitirse, o bien a la orden y transmitirse por endoso. Indefectiblemente todas las acciones actualmente, según la ley de sociedades, son nominativas, no endosables o escriturales, ¿sí? Es decir, que si ustedes quisieran transmitir una acción, no podrían en principio endosarla, sino que tendrían que hacer un contrato de transferencia de acciones. Pero, como les decía, la acción es un título nominativo, con lo cual es necesario algo más. ¿Qué es ese algo más? Es la anotación o la inscripción de esa transferencia en los registros del emisor. ¿Qué sería esto particularmente? En ¿Qué los quiere libros de la decir? sociedad que emitió Anotarlo las en la acciones. sociedad, en el registro de la sociedad, que puede estar en el banco o en la sociedad. Exactamente. Les comparto una pantalla. A ver. Si ustedes leen el artículo 215 de la Ley de Sociedades, 19.550, dice: la transmisión de las acciones nominativas o escriturales y de los derechos reales que las graben deben notificarse por escrito a la sociedad emisora o entidad que lleve el registro e inscribirse en el libro o cuenta pertinente. Surte efectos contra la sociedad y los terceros desde su inscripción, ¿sí? En el caso de acciones escriturales, la sociedad emisora o entidad que lleve el registro cursará aviso al titular de la cuenta, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que me interesa de esto que sepan? Bueno, cuando ustedes estudien los títulos desmaterializados, ¿sí? Que seguramente algo ya escucharon o vieron, uno de los ejemplos típicos de
de títulos desmaterializados es las acciones escriturales, ¿sí? Que no están representados en títulos en soporte papel, sino en registros informáticos que puede llevar la misma sociedad o un tercero, como una caja de valores o una entidad bancaria. ¿Bien? A lo que iba de los títulos nominativos es que además de que deben librarse a favor de una persona determinada, la transmisión, cada una de las transmisiones debe inscribirse en los registros del emisor, ¿sí? Y en el caso particular de la acción, la transmisión, si bien surte efecto entre partes desde el mismo momento en que se celebra el contrato, es inoponible a la sociedad y los terceros hasta tanto no esté inscripta, ¿sí? Por lo cual, como título nominativo y para perfeccionar esa transmisión y ser oponible, en este caso a la sociedad y a los terceros, es necesario comunicar y anotar la transferencia en los registros del emisor. En el caso de la acción, el emisor es la propia sociedad. ¿Bien? Es para que ustedes más o menos se den una idea de lo que son los títulos nominativos, ¿sí? ¿Se entiende? Igual esto yo hice un video específico. Creo que fui yo o Cristian, no sé. Está tratado, pero ¿se entendió? Sí, perfecto. Bien. Por mi parte. Después, otra cosa importante, al menos que ustedes tienen que saber de esta bolilla, es el tema de la legitimación, ¿sí? Es muy importante en materia cambiaria la legitimación, que no debe ser confundida con la titularidad. ¿Qué les parece que es? ¿Qué entienden por legitimación? Que pueda reclamar, que puede pedir. Que puede reclamar, que puede pedir. Que puede Exacto. ejercer el derecho. Que puede ejercer el derecho. Muy bien. Muy bien, Tomás. Muy bien, Silvia. ¿Y cómo se puede pedir o cómo se puede ejercer el derecho? ¿De acuerdo a qué? Al título que tenga. No. De acuerdo al título y más específicamente de acuerdo a algo que yo recién les comentaba, la ley de circulación del título. Es decir, la legitimación, básicamente, nos dice Gómez Leo y otros autores, que es una situación jurídica en virtud de la cual una persona, ¿sí?, cumpliendo con los requisitos que establece la ley de circulación del título de que se trate, puede ejercer los derechos jurídicos y económicos emergentes del mismo. Es decir, eso respecto de lo que sería la legitimación activa. Y correlativamente y desde el lado del legitimado pasivo, sería la situación jurídica en virtud de la cual el sujeto requerido de pago, ¿sí?, cumpliendo la prestación contenida en el título, a quien resulta ser el legitimado activo, paga bien y se libera, ¿sí? Que es lo que ustedes van a leer como el aspecto bifronte de la legitimación. Es decir, la legitimación pasiva queda determinada o está establecida en función de la legitimación activa, ¿sí? Legitimado activo, entonces, es aquella persona que tiene el título en su poder conforme a su ley de circulación, ¿sí? Legitimado, portador legítimo, tenedor legítimo, como van a leer, es aquella persona que tiene el título de acuerdo a las prescripciones legales o a las normas que establece el ordenamiento jurídico para cada especie de títulos. Entonces, si yo les digo, ¿quién es legitimado activo en un cheque? Bueno, ustedes me tendrán que decir, depende. Si es al portador, el que lo tenga, ¿sí? Si es a la orden, es decir, si está librado a favor de una persona determinada, el que lo tenga en su poder, ¿sí?, y sea el beneficiario del título, si no circuló, o si circuló a través de un endoso,
lo tenga en su poder y esté precedido de una cadena ininterrumpida de endosos. Lo mismo que en el pagaré. Si yo les pregunto, ¿quién es tenedor legítimo? ¿Quién es legitimado activo? ¿Quién es portador legítimo? ¿Cualquiera? No. El que lo tenga en su poder, cumpliendo con la ley de circulación propia de esta clase de títulos, que como título de la orden que es, para ser portador legítimo, tiene que ser o el beneficiario del título, si no circuló, y si circuló, tiene que estar precedido de una cadena ininterrumpida de endosos, ¿sí? Artículo 17 del Decreto Ley 5965. ¿Qué es esto de la cadena ininterrumpida de endosos? Que ustedes van a leer también. ¿Qué les parece que es? Las sucesivas firmas con las que se transmite el cheque, el documento. Pero para que esa cadena de firmas o de Creo que endosos. tiene un límite, ¿no? Creo que son hasta 3 endosos. O sea, Bueno, el eso primer todo. endosante va a ser el titular nominal del documento. Bueno, En los cheques son 2. en el pagaré no hay límite de endosos. En el cheque común, como ya vamos a ver, hay un endoso y en el cheque pago diferido 2. Pero bueno, ¿Fecha suponiendo cierta que... y firma? ¿Cómo? ¿Fecha cierta y firma? No, no es necesaria la fecha cierta. No es necesario. De hecho, como ustedes van a leer cuando lean legitimación pasiva, está buena la pregunta que hiciste, Cristina, porque cuando lean legitimación pasiva van a ver que el deudor requerido de pago paga bien y se libera pagando al portador legítimo, aquel que lo tenga conforme a su ley de circulación. Pero no es necesario que el deudor al momento de pagar verifique la regularidad, mejor dicho, la veracidad sustancial de cada una de las transmisiones. Es decir, el deudor no tiene que hacer una investigación exhaustiva de cada una de las transmisiones del título y verificar si efectivamente la persona que aparece firmando existe en la realidad y efectivamente realizó la transferencia del título. No, simplemente lo que va a hacer el deudor al momento de serle presentado el título es verificar la regularidad formal de cada una de las transmisiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tiene que verificar la sinceridad de cada una de las firmas? No. Tiene que verificar que el sujeto que se lo presenta, ¿sí?, sea el beneficiario del título, si es que no circuló, o si circuló, que está precedido de una cadena ininterrumpida de endosos, de manera tal que aquel que se lo presente debe ser el beneficiario del último endoso, el cual a su vez debe ser el beneficiario del endoso anterior y así sucesivamente hasta llegar al beneficiario del título. Es decir, supongamos que yo libro un pagaré a favor de Tomás, como tomador o beneficiario. Tomás después le compra el auto a Cristina y se lo endosa, ¿sí? Cristina después, no sé, le paga una deuda a Flavia con ese pagaré y se lo endosa, ¿bien? Y finalmente Flavia me lo presenta al cobro a mí, que soy el librador, ¿sí? Yo como deudor, para obtener los beneficios de la legitimación pasiva, tengo que cerciorarme de la sinceridad de cada una de las transmisiones y verificar que efectivamente Tomás se lo transmitió a Cristina a Flavia. No. Lo que yo tengo que verificar que Flavia sea la beneficiaria del endoso de Cristina y que Cristina a su vez sea la beneficiaria del endoso de Tomás y que Tomás sea el beneficiario del título. Eso es lo que determina que la cadena de endosos sea ininterrumpida. Que el que lo presenta al cobro, ¿sí?, que es el endosatario, portador legítimo en este caso, se corresponda con el beneficiario del último endoso. Y a la vez, el que endosó
en último término, sea el beneficiario del endoso anterior. Y así sucesivamente hasta llegar al portador del título, ¿sí? Básicamente eso es lo que significa que la cadena de endoso sea ininterrumpida. ¿Se entiende? O sea, lo que hace el deudor es controlar la regularidad formal del título, no la sinceridad de cada una de las transmisiones ni de las firmas. Una pregunta, Mariano, Sí. ¿en qué contexto se da esta verificación? ¿Al momento de ejecutarlo y de asegurarme el efectivo cobro si hubo un problema? Porque si lo voy No, pasando, como que no voy mirando para atrás cómo viene. no, al momento, ya cuando entremos a analizar la letra de cambio, el pagaré y el cheque, vamos a ver que estos títulos tienen un plazo para ser presentado el cobro. El momento en el cual el deudor requerido de pago tiene que controlar, ¿sí? Tiene que controlar estas cuestiones es al momento de presentársele el título, ¿sí? Porque es ahí donde si paga bien y se libera. Si paga a quien no es portador legítimo, ¿sí? Paga mal. Paga Y, dos veces. y el que paga mal paga 2 veces, con lo cual, si ese título le es nuevamente presentado por otra persona, quien en definitiva es el portador legitimado, va a tener que volver a pagar. Como dice Vivante, y respecto del deudor, más que en el ser está en el parecer. O sea, lo que tiene que controlar el deudor es lo que surge de la apariencia extrínseca y formal del título. O sea, no tiene que controlar si efectivamente Tomás se lo transmitió a Cristina, si Cristina se lo transmitió a Flavia. No. Lo que va a verificar es una regularidad formal del título. ¿Sí? Más que nada eso. ¿Sí? Si cumple de ese modo a favor de quien se lo presente, va a obtener los beneficios de la legitimación pasiva y se va a liberar, ¿sí? Ahí no habría en principio ni dolo ni culpa grave. Porque si pagara a quien no es portador legítimo, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba, si yo se lo doy a Tomás, Tomás se lo endosa a Cristina y Cristina se lo endosa a Flavia y me lo presenta Emilia al pago, y cuando Emilia no es la endosataria y portadora legítima del título, en la medida que el último endoso es a favor de Flavia, si yo le pago a Emilia, estoy incurriendo en culpa grave. ¿Sí? Y como estoy incurriendo en culpa grave, porque estoy pagando sin observar las prescripciones relativas a la ley de circulación del título, y no le estoy pagando al portador legítimo del título, si el día de mañana me lo presenta Flavia, le voy a tener que volver a pagar a Flavia. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es importante la ley de circulación del título, que es lo que en definitiva tiene que observar tanto el legitimado activo al momento de presentarlo como el legitimado pasivo al momento de efectivizar el pago. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque de hecho ustedes tengan en cuenta en cuanto a esto, que los títulos valores pueden circular a non domino, es decir, pueden circular de alguien que no sea el verdadero propietario del crédito. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que la ley diferencia lo que es la legitimación de la titularidad. Es decir, la legitimación es la facultad que tiene una persona de ejercer los derechos emergentes del título, independientemente de que sea titular del propietario del documento y titular del crédito que está incorporado. Se puede estar legitimado sin ser titular. ¿Se les ocurre un ejemplo de alguien que esté legitimado y no sea titular del crédito?
Y, por ejemplo, un mandatario. Muy bien, Silvia. Un mandatario sería más técnicamente en materia cambiaria, se lo conoce como un endosatario en procuración. Exactamente. Es decir, si yo, supongamos, a mí Tomás como liberador me endosa un pagaré, ¿sí? Y yo resulto beneficiario, y al momento del vencimiento no lo puedo presentar al cobro porque me voy de viaje, se lo endoso a Silvia en procuración y ella va a actuar por cuenta y en interés mío. Es decir, lo va a cobrar, lo va a presentar al cobro, y cuando Tomás le pague, ella me va a restituir los fondos, ¿sí? Lo que hay es un contrato de mandato, sería un mandato, ¿bien? Una relación de mandato. Fíjense que ahí Silvia es legitimada, es decir, está legitimada porque puede ejercer los derechos emergentes del título, puede presentarlo al cobro, puede levantar protesto, que es algo que ya vamos a ver, puede ejecutarlo si se quiere, puede ejercer acciones cambiarias procurando el cobro del título, pero no es la titular del crédito, porque ese crédito no está incorporado a su patrimonio, ¿sí? No está incorporado a su patrimonio. El titular del crédito es quien se lo... Sí. Discúlpame, ¿vos dijiste que puede ejercer a las acciones cambiarias? No. Sí, puede ejercer las acciones cambiarias en nombre de su mandante, sí. Ah, en nombre de su mandante, pero por ejemplo no le podés oponer las excepciones. Bueno, eso sí le podés oponer las excepciones. Ya lo vamos a Que ver tiene eso su igual. mandante. Ya vamos a ver eso porque el endosatario en procuración, es decir, aquel que presenta el título al cobro en virtud de un mandato, no actúa por cuenta y en interés propio, sino que lo No, hace por por eso. cuenta y en interés de su mandante. De manera tal que ahí no rige la autonomía. ¿Sí? No, por eso. Entonces no le puedes poner ejemplo si tiene una quita, una espera, en ese caso, no se le Sí. puede oponer. Sí, depende. Depende Sí. con quién tenga pactada la quita o espera. ¿Y qué ¿Sí? diferencia hay entonces en ahí la titularidad? Claro, a lo que yo iba, que el titular del crédito es quien lo endosa en procuración. Sí. ¿Sí? Porque yo solamente estoy dando un mandato para el cobro, no estoy transmitiendo el crédito del cual soy titular. Yo estoy dando un mandato para que lo cobren por cuenta en interés mío, de manera tal que la titularidad del crédito y del documento es mía. Solamente Silvia, en este caso, se encuentra legitimada para cobrarlo, ¿sí? Entre otras cuestiones. Bien, ahí está claramente diferenciada lo que es la titularidad de la legitimación. La titularidad es esa relación de derecho creditorio que tiene una persona como acreedor con su deudor y que le permite exigir en justicia el cumplimiento de esa prestación, ¿sí? Y es la incorporación de ese derecho de crédito a su patrimonio. ¿Bien? Por eso les repito, se puede ser titular del derecho de crédito, pero no estar legitimado para ejercerlo, y viceversa. Generalmente la titularidad y la legitimación coinciden, ¿sí? En principio, quien es titular del derecho de crédito se encuentra legitimado para cobrarlo, pero puede suceder en determinados casos que ello no sea así. Uno de esos casos es el endoso en procuración. Una pregunta. Sí. En el caso del heredero del causante, Ujú. ahí, digamos, saqué la legitimación al momento de la muerte, digamos, y ya puede A ver, o cobrarlo. el heredero entra en posesión de la herencia desde el mismo momento de la muerte del causante y es acreedor y deudor de todo lo que el causante era acreedor y deudor, ¿sí? Con lo cual, si el causante era portador legítimo de un pagaré, una letra de cambio, un cheque, el heredero puede ejercer las acciones cambiarias pertinentes
en procura del cobro de ese título como heredero del mismo, ¿sí? Acreditando lógicamente, pero eso ya, ahí ya por ahí nos vamos más a otras cuestiones, que por ejemplo si tuviera que ejercer una acción cambiaria, iniciar un proceso, lógicamente acompañaría el pagaré que está expedido al nombre del causante y además tendría que acreditar su condición de heredero del mismo, a través de la declaratoria de herederos o de las partidas. ¿Bien? ¿Te puedo hacer una pregunta, Mariano? Sebastián, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto. Sí, ¿quién me preguntó? Yo. Silvia. Te quería Sí. hacer una pregunta. Cuando hablaste lo de legitimación, que es decir, tenés la titularidad, que sería el mandante, y el mandatario tendría la legitimación. Claro. Puede volverse, es decir, de ahí en más, cada vez que se endose, va a ser siempre en procuración. Claro, porque acá cobra, o sea, si yo te lo ¿Cómo endoso a puede vos en volver si yo te lo endoso a la vos en titularidad? procuración, ¿cómo recupero la, cómo? Por ejemplo, es decir, ¿cómo recupera exactamente eso? Te quería preguntar. Si puede ¿Cómo volver, por recupera la ejemplo, legitimación? exactamente, por decir, para decirlo, Tachando, ¿tendría que ser un endoso de regreso o algo así? ¿Puede ser? No. no, tachando el endoso. Ah, Los listo. endosos cancelados, de acuerdo al decreto ley 5965, creo que artículo, no me acuerdo, 13, 14, se consideran no escritos. Ah, Es una alteración lícita, o sea, no se está hace bien. con ánimo de perjudicar a nadie. Si yo tacho el endoso y ese endoso se tiene por no escrito, Y le sigue el endoso que le precedió a ese. claro, es como si no existiera. Entonces yo paso a recuperar esa legitimación que había perdido como consecuencia de ese endoso. ¿Sí? Bárbaro. Eso es lo que quería saber. Y otro supuesto en donde se pierde o se desdobla, mejor dicho, la legitimación de la titularidad es en el endoso en prenda o en garantía. Es cuando el título se da en garantía de una obligación preexistente entre el endosante y el endosatario. Supongamos, eh, supongamos que yo con Flavia celebro un contrato de compraventa, ¿sí? Y queda un saldo de precio que yo le tengo que pagar, y a su vez yo tengo un pagaré del cual soy tomador o beneficiario, porque me lo dieron en pago de otra obligación, y yo le digo a Flavia, bueno, mira, yo te lo voy a pagar dentro de 5 meses, ¿sí? El saldo de precio. Pero en garantía de que te voy a pagar, te voy a endosar en prenda este pagaré del cual soy portador legítimo, ¿sí? Bueno, llegado el vencimiento donde yo tengo que hacer efectivo el pago del saldo de precio, si yo le pago, Flavia me lo debería devolver, porque yo se lo di en garantía. Ahora, si yo no pago, Flavia podría hacer efectiva esa garantía como portadora legítima de ese título y legitimada, presentarlo al cobro ante el deudor y con el importe que cobro saldar la obligación que ella tiene, que yo tengo para con ella. ¿Bien? Pero ahí fíjense que está claro, yo se lo endoso en garantía o en prenda. Yo como endosante en prenda sigo siendo el titular de ese crédito, pero dejo de ser legitimado en la medida que se lo endoso a ella en prenda. Y ella va a ser a partir de ese entonces la única legitimada para procurar el cobro de ese título. ¿Sí? ¿Se entiende? Una pregunta, en ese Sí. caso, si la obligación en este ejemplo, si la obligación que vos tenés para conmigo se vence antes del vencimiento, o sea, antes de que esté para el cobro el pagaré que me diste en prenda, ¿cambia la legitimación o sigue igual las Y reglas? en realidad no tendría sentido la garantía. Se supone que el pagaré tendría que tener un vencimiento posterior al de la obligación que se garantiza.
Claro, por ¿entiende? eso, o sea, por ejemplo, la obligación que se contrajo en el boleto de compraventa que hicimos vos y yo vence, ponele en mayo. Y el pagaré que vos me diste vence, está el cobro, digamos, en agosto, o sea, posterior a la obligación que vos tenías. Ah, Ahí no cambia. no, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Y si el Pero pagaré bueno, está el cobro en mayo y la obligación tuya está en agosto, si el pagaré está el cobro en mayo y en agosto. o sea, mientras no esté vencido, queda igual, tiene validez la prenda, mientras todavía siga estando disponible para que yo me pueda Claro, cobrar en caso que vos no me pagues. exacto, Ah, bien. exacto. ¿Qué más le iba a decir? Y después, bueno, van a ver, como hay otro puntito ahí en la bolilla, que la ley regula los documentos de legitimación y títulos impropios, ¿sí? Discúlpame, Mariano, Sí, que no noté al principio. ¿Qué bolilla estabas hablando vos para poder fijarme? la bolilla 2. Ah, listo. Esperen que les voy a buscar esto último. A ver. Les decía que la ley, actualmente el Código Civil y Comercial, dentro de la parte general de los títulos valores, hace especial mención a otros documentos o títulos que tienen la apariencia de los títulos valores, pero no son títulos valores, ¿sí? Y los diferencia bien. Que son lo que serían los documentos de legitimación y los títulos impropios, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Antes estaban las consideraciones sobre los documentos de legitimación y títulos impropios, no tenía una regulación en el derecho argentino, sino que eran elaboraciones doctrinarias y básicamente extraídas del Código Civil italiano, que específicamente los regulaba, pero nuestro derecho no los regulaba normativamente. Actualmente sí están regulados. Les decía que los documentos de legitimación y títulos impropios, que son dos cosas diferentes, tienen la apariencia de los títulos valores, pero no se rigen por sus normas, ¿sí? Y en principio no están destinados a la circulación ni son incorporadoras de un crédito literal autónomo, ni son necesarios para ejercer el derecho incorporado en el mismo, ¿sí? Pero si ustedes los ven, tienen la apariencia en muchos casos de un título valor. Déjenme encontrar el artículo. $1.835. 1835. Exacto. 1835. Títulos impropios y documentos de legitimación. Las disposiciones de este capítulo no se aplican a los documentos, boletos, contraseñas, fichas u otros comprobantes que sirven exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación que en ellos se expresa o a que a ellos dan lugar, ¿sí? Hasta acá sería documentos de legitimación, o a permitir la transferencia del derecho sin la observancia de las formas propias de la cesión, que ahí sería títulos impropios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sería un documento de legitimación? Empezamos por los ejemplos, ¿sí? Para que ustedes se lo visualicen. Un documento de legitimación sería una entrada a un teatro o a un espectáculo público, un ticket de un guardarropa, un lavarrap, un boleto de lotería, etc. Fíjense, como le dice el 1835, que no les son aplicables las normas propias de los títulos valores y que tienden a identificar al sujeto
que debe requerir la prestación contenida en los mismos, ¿sí? Como dice la doctrina, se conocen como documentos de legitimación meramente pasiva y opcional, ¿sí? O sea, otorgan a quien los tiene en su poder el derecho a percibir la prestación contenida en los mismos y a facilitar el cumplimiento de la prestación por parte del deudor ante quien se los presenta, ¿sí? De manera tal que el deudor, ante la presentación de estos documentos, puede cumplir la prestación a favor de quien se lo presenta o exigir una prueba adicional, ¿sí? Es decir, a ver, no sé, un ejemplo burdo. No sé, yo llevo a la Berrap una bolsa de ropa, ¿sí? Me dan un ticket a nombre de Mariano, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir? ¿Que si yo no tengo ese ticket no me dan la ropa? O sea, si yo voy sin el ticket o lo pierdo o se rompe, ¿no me dan la ropa? No, no, porque no es necesario para ejercer el derecho a la prestación. O sea, si yo no tengo el pagaré o la letra de cambio, no puedo cobrar el importe del título, porque es necesario. Ahora, si yo no tengo el ticket del Agarrap, no es que perdí la ropa, ¿sí? Y a la vez no incorporan un derecho literal, o sea, no es que ese derecho se ejerce en la medida, con los alcances y en la extensión que figura en el ticket, no. Y de hecho, ante la mera presentación, la señora de la Barrap me puede entregar la ropa o bien exigir una prueba adicional. No basta la mera presentación del título. Puede decir, no, mirá, vos no sos el que me trajiste la ropa. Me la trajo Tomás. No, que venga Tomás. No, pero yo tengo el papel. No importa, que venga Tomás. Les digo así medio burdo como para que lo entiendan, ¿no? Por eso se conocen como documentos de legitimación meramente pasiva y opcional a los fines de facilitar la identificación del sujeto acreedor de la prestación y en donde el deudor puede pagar bien ante quien se lo presente y liberarse sin dolo ni culpa grave o bien exigir una prueba adicional, ¿sí? Y no están destinados a la circulación, es decir, no es que yo voy a endosar el ticket de la Berrap y se lo voy a dar a Cristina y después Cristina, no están destinados a circular, ¿sí? Son solamente para identificar a la persona que es acreedora de la prestación y a facilitar el cumplimiento de la prestación por parte del deudor, ¿sí? Nada más que eso. No están destinados a la circulación ni son incorporadores de derechos literales y autónomos. Pero bueno, muchos de ellos ustedes podrían pensar que por su apariencia podrían ser títulos valores. Bueno, no. Y después tenemos los títulos impropios, ¿sí? ¿Qué son los títulos impropios? Como nos dice el 1835. Sirven para permitir la transferencia del derecho sin la observancia de las formas propias de la cesión. Es decir, tienen toda la apariencia de un título valor, ¿sí? Pero no cumplen la finalidad propia de estos títulos, ¿sí? No están destinados a circular en muchos casos y no circulan del modo que lo hacen los títulos valores, ¿sí? Pero utilizan mecanismos propios de los títulos valores como el endoso para circular, pero no producen los efectos propios de los mismos. No sé hasta qué hora tenemos, pregunto. Por ahí ustedes tienen otras clases. Hasta las 8. Bueno, vamos cerrando entonces. Si no, cualquier cosa después vean el video y cualquier duda Sí. la evacuamos. Ustedes van a ver que en realidad el derecho cambiario nace para romper con las formas propias de circulación del crédito imperantes hasta el siglo XIX inclusive.
que era la cesión de créditos, ¿no es cierto? O sea, ustedes con la cesión de créditos tenían muchos inconvenientes y hacía que el crédito circule lento, ¿sí? Y que esa circulación, en definitiva, quien adquiera ese derecho de crédito no lo adquiera de forma segura o certera, porque estaba expuesto a las excepciones o defensas personales que pudiera tener el deudor contra otros tenedores del crédito anteriores, que es en definitiva lo que viene a solucionar el derecho cambiario. Pero van a ver que hay en muchos casos donde, por ejemplo, un pagaré o una letra de cambio no cumplen si bien son un pagaré o una letra de cambio, no van a circular con los efectos propios de estos títulos, porque, por ejemplo, tienen una cláusula que se llama, y ya la vamos a ver, la cláusula no a la orden, que hace que el título, a partir de ese entonces, circule con la forma y los efectos de una cesión de créditos, ¿sí? De manera tal que quien adquiera, en definitiva, ese título, ¿sí?, no lo haga con los alcances y efectos que tendría un pagaré o un cheque o una letra de cambio sin esa cláusula, ¿sí? En principio, quien adquiere un pagaré o una letra de cambio lo hace de manera autónoma, es decir, adquiere un derecho autónomo y no le puede el deudor oponer excepciones o defensas personales que tenga con otros sujetos que hubieran intervenido durante la circulación. Ahora, con esta cláusula, por ejemplo, el título circula con la forma y los efectos de una cesión de créditos, de manera tal que, por ejemplo, yo adquiero un pagaré en esas condiciones, no hay problema, Amelia, ya termino igual. Quien adquiere un pagaré, una letra de cambio en esas condiciones, se va a ver expuesto a excepciones o defensas que tenga el deudor contra otros tenedores anteriores del título. ¿Qué quiere decir con esto? Que en estos casos, como el que yo les comentaba, pasa a ser un título impropio, ¿sí? Porque tiene toda la apariencia de un título valor, utiliza mecanismos propios del derecho cambiario, como es el endoso, de hecho puede circular por endoso, pero los efectos que se producen no son los del endoso, de manera que quien adquiere ese derecho no lo adquiere de manera autónoma, ¿sí?, sino que los adquiere con los efectos de una cesión de créditos. Y el deudor le puede poner excepciones o defensas, ¿sí?, que tenga contra otros tenedores anteriores del título. Otro ejemplo es el caso del endoso, el endoso del pagaré o la letra en cambio con posterioridad al protesto y al vencimiento del plazo para efectuarlo. Ya vamos a ver qué es el protesto y todo eso. Pero ustedes quédense con esto. Si un pagaré o una letra de cambio se endosa con posterioridad al protesto o al vencimiento del plazo para levantarlo, a partir de ese entonces, el título circula con la forma y los efectos de una cesión de créditos, ¿sí? Lo mismo que el endoso del cheque con posterioridad a la presentación al cobro en el banco, ¿sí? Es decir, en todos estos ejemplos que yo les di, que ya los vamos a ver más adelante, fíjense que ya no es un título valor propio o que produce todos los efectos propios del derecho cambiario, ¿sí? O sea, ya no cuenta en muchos casos con los caracteres de autonomía, abstracción, sino que a partir de esos momentos pasa a circular con la forma y los efectos, o más precisamente con los efectos de una cesión de créditos, sin perjuicio de utilizar mecanismos propios del derecho cambiario, ¿sí? Por ahí no sé si se entendió bien esto último, porque tendría que desarrollarlo un poco más, pero ¿más o menos se entendió? No. ¿Sí? A ver, Más o menos. más o menos, sí, porque ustedes tienen que ver otros temas
para Sí, si no hacerlo mezclamos mejor. mucho protesto y eso no lo tenemos visto, entonces capaz que se nos Claro. complica. Pero en Pregunta, definitiva, ¿lo van a mi- subir al sí. campus esta clase? Sí, Para ir sí, yo puse grabar, así que cuando finalice la reunión se debería subir automáticamente al campus. al campus, ¿sí? Gracias. Una pregunta, el viernes, ¿quién va a estar en la comisión 1? En la 1 está Silvina y Silvana. Ah, bárbaro. Silvina Carnero y Silvana Gregorio. En la 2 está el doctor Macitelli y yo, y en la 3 Valeria Guzmán y No. Sebastián. Ajá. Y después en la plenaria capaz que se van turnando. Y en la primera en principio estaría Fabiana, pero bueno, si alguna clase por ahí no puede asistir, por ahí la damos cualquiera de nosotros. Y si no podemos estar en la comisión 1, ¿nos podemos estar en la comisión 2, en la clase de ustedes? No hay problema. Ah, bárbaro. No hay problema. No se toma asistencia, así que... Y creo que no hay límite de personas en el Zoom, así como... Creo que no. Pero bueno. Como esto lo organiza la facultad, creo que no hay límite. Ah, bárbaro. O sea, pueden entrar a la que ustedes quieran. Perdón, una pregunta. Sí. No encontré el programa en el campus. ¿Podrían subirlo después como para tener el seguimiento de los temas que se van dando? Me Está el de parece parte de quiebras y concursal, pero no encontré el de cambiario específicamente. ¿No está en el cronograma? La clase que van a dar. Me parece que lo vi, pero puede que me equivoque, ¿eh? No, está en lo que aparece programa está solamente concursal y quiebras, pero sí, yo también lo busqué y no Bueno, lo ahora encontré. yo le aviso a Fabiana o a Guillermo. Gracias. No se preocupen. Bueno, esto último, por ahí de los títulos impropios, si quieren lo cerramos un poco el viernes. Bárbaro. No hay problema. Porque tendría que extenderme un poco más y no los quiero marear. Bueno, nada, para el viernes, fíjense por ahí el material y el video que se suba. Por ahí así le sacan un poco más de jugo a la clase, ¿sí? Buenísimo. Yo me tengo que retirar. Discúlpame. No, Nos terminamos vemos. acá. Ya estamos en horario, así que bueno. Listo. Bárbaro. Muchísimas gracias, muy buena la clase. Gracias. Bueno, chicos, los libero. Entonces, nos vemos el viernes. Bueno, gracias. Buenísimo, Gracias, hasta el gracias. viernes. Chao, chao. Viernes. Nos vemos. Gracias.